En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad de mí. De mi Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Puras de la voluntad, las alturas de la tierra paz, a las almas puras de la voluntad. Señor, te adoramos por tu inmensa gloria, te esperamos. Los cielos, Señor poderoso, tu único Hijo, Cordero glorioso. Gloria a Dios, altura, que la tierra paz, a las almas puras de la voluntad. Gloria a las alturas, que la tierra paz. Ten piedad de nosotros, escucha la súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios a alturas, en la tierra paz, a las almas puras de la voluntad. Gloria a las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de la voluntad. Tú solo eres santo, solo eres Altísimo, por el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, el cielo y en la tierra, la gloria. Gloria a las alturas, en la tierra.
Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En esta lectura, el profeta Jeremías nos recuerda cómo Dios nos ha elegido a nosotros desde siempre, cómo nos cuida en medio de tantas luchas y nos invita a llevar la palabra sin temor a todos los rincones de la tierra. Escuchemos. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que naciera, te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate. Ponte en pie y dile lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti, tú me sostenías. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. El apóstol Pablo hace un impresionante canto al amor y nos recuerda que el amor es el mejor de los dones del Espíritu Santo. Es el que une a la comunidad y dura por siempre. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el mejor camino de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy.
aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial, no tiene envidia, el amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de la profecía se acabará, el don de las lenguas desaparecerá y el don de la ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. El Señor me ha enviado para anunciar a los profetas la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, ale, ale, aleluya, oh, ale, ale, aleluya, ale, 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 aleluya, ale, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaum. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo,
Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por un medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Toma asiento. Ya desde antiguo, Dios eligió a los profetas, hombres llamados y enviados para anunciar y para denunciar. Los profetas no siempre fueron bien recibidos en su pueblo. Como escuchamos, Jesús no es solo un profeta más, sino que es el Cristo, el ungido. También Él fue despreciado por sus propios paisanos, a pesar de que su mensaje era una llamada al amor. Pues sin el amor, todo lo demás no sirve de nada, como nos dirá San Pablo. Escuchamos en primera lectura: Dios elige a los profetas y los envía a anunciar su palabra a todas las naciones. Hemos escuchado la vocación del profeta Jeremías. Dios es que llama a quien quiere y como quiere. Así le sucedió a Jeremías. Dios lo eligió ya desde antes de nacer, cuando aún estaba en el seno de su madre. Lo consagró profeta de los gentiles y lo envió a anunciar su palabra. La misión de los profetas era anunciar la llegada del Mesías, recordando al pueblo la alianza que Dios había hecho con ellos. Pero la misión de los profetas era también denunciar al pueblo, incluso a los reyes, cuando eran infieles a Dios y se olvidaban de su alianza. Dios también nos llama a nosotros para que seamos profetas en medio de nuestro mundo. Nos ha elegido, cuenta con nosotros y nos envía para anunciar la palabra, siendo luz entre los nuestros, la luz de Cristo. Una luz que ilumina el camino, que guía entre la oscuridad, pero que también deja al descubierto lo que no está bien, lo que nos aleja de Dios. Es hermoso descubrir la llamada de Dios, nuestra propia vocación. Es hermoso pensar que Dios cuenta con nosotros, que nos ha escogido desde el principio, desde antes de nacer. La misión no es fácil, pues hoy, con entonces la palabra de Dios molesta, pero Él está al lado nuestro. Los paisanos que escuchamos el Evangelio de Jesús no le reconocieron. Jesús
no es un profeta más, pues es el mismo Dios que ha venido al mundo, es la palabra que se ha hecho hombre y que pasó. Sin embargo, el destino de Jesús es como el de los profetas. No es aceptado por los suyos. En el Evangelio de hoy hemos escuchado cómo, al terminar Jesús sus palabras en la sinagoga de Nazaret, sus mismos paisanos no lo reconocieron. Podemos decir que sí, conocían a Jesús, pero solo como el hijo del carpintero de José. Sin embargo, no le reconocían como el Mesías, como el ungido por Dios y enviado para anunciar la buena noticia a los pobres. Por eso, después de proclamar en la sinagoga, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Jesús afirma que ningún profeta es bien mirado en su tierra, aludiendo después al ejemplo de los profetas Elías y Eliseo. Estos profetas, como el mismo Jeremías, fueron enviados a los gentiles, es decir, a los judíos, pues los mismos judíos no le escuchaban. Y tras estas palabras de Jesús, sus mismos paisanos se ponen furiosos y intentan despeñarlo por un barranco. Sucede también estos con en nuestros días, pues encontramos a muchos de nuestros amigos familiares que ven en Jesús solo a un hombre bueno que hizo muchas cosas buenas, pero al fin y al cabo solo un hombre. No reconocen en él al Hijo de Dios. También nos puede pasar estos mismos a nosotros, que como los paisanos, como hermanos de Jesús, estamos acostumbrados a verle cada día o cada domingo cuando acudimos a la Eucaristía. Por eso es bueno recordar hoy que Jesús no es siempre el hijo del carpintero, no es simplemente un hombre más, sino que es el mismo, el Hijo de Dios que ha venido a la tierra a mostrarnos a nosotros y a todos los hombres, sobre todo con su muerte y resurrección, mostrando el amor de Dios. Porque Jesús entregó su vida por nosotros. El mensaje de Jesús es un mensaje de amor. Podemos decir que Jesús es el rostro del amor de Dios. Lo más importante que nos enseña Jesús con sus palabras, con su vida, sobre todo con su entrega en la cruz y con su resurrección, es el amor que Dios nos tiene, el amor con que Dios quiere que lo amemos a Él y a los demás. Este es el corazón de las enseñanzas de Cristo. Y como escuchamos todos con atención, la segunda lectura de hoy recoge el himno del amor de San Pablo en su primera carta a los Corintios. En ella, San Pablo nos muestra cuál es el carisma mejor. Es el amor. Un amor verdadero, como el amor con el que nos ama Dios. Un amor que no es egoísta, como muchas veces entendemos nosotros el amor. Cuando queremos a alguien porque nos buscamos en esa persona a nosotros mismos. El amor del que nos habla San Pablo, el amor de Dios, como escuchamos, es un amor que no pasa nunca.
que es compasivo, servicial, que ni presume ni se engríe, ni se irrita, ni lleva cuentas del mal. Un amor sin límites. Es tan importante el amor que, como dice el mismo San Pablo, ni el conocer las lenguas de los hombres y de los ángeles, ni el conocer todos los secretos y de todo el saber, ni tan siquiera el dar todo lo que tenemos en limosnas, ni aún el dar nuestra propia vida al fuego valen absolutamente nada si no tenemos este amor verdadero, el amor del Señor, el amor de Dios. Y la llamada de hoy es vivir el amor de Dios. Un amor auténtico, un amor que solo tiene un límite, dar la vida por los demás. Y el Señor nos llama a cada uno de nosotros, como hizo con los profetas, como hizo con profeta Jeremías, como hizo con profeta Elías y Eliseo, a anunciar a todos este amor de Dios y hacer también denuncia a nuestro mundo de esta falta de amor. Que hoy escuchemos a cada uno de nosotros nuestra vocación a ser profetas en estos tiempos tan difíciles para el amor. Hermanos, hermanas y hermanos, todo se puede por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.